Muy buenos días, hermanos. Muy bienvenidos al inicio de un nuevo trimestre de estudio de las lecciones de Escuela Sabática, el segundo trimestre de este año 2023, en el cual iniciamos un nuevo tema titulado Los tres mensajes cósmicos, que en esencia se refieren a los tres mensajes angélicos dados por tres ángeles en el capítulo 14 del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y esta semana la lección número 1 se titula Jesús gana, Satanás pierde. Y este día, jueves 30 de marzo, el título de la lección es El remanente de Dios en el tiempo del fin. Pero como siempre, hermanos, antes de iniciar el estudio, particularmente de un tema de esta importancia y de esta magnitud, lo primero es ponernos en las manos de Dios para que Él nos ilumine a través de su Espíritu Santo y podamos comprender este tema maravilloso. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te corresponde, Señor. Y te agradecemos porque nuevamente iniciamos un trimestre para estudiar tu palabra y estudiar este mensaje maravilloso de los tres mensajes cósmicos que tú nos enviaste a través de tus mensajeros, los ángeles, y que lo dejaste plasmado en tu palabra en el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por estos mensajes que son la verdad presente para nuestro tiempo. Permite que la comprendamos, pero sobre todo que la pongamos en práctica en nuestras vidas y que realmente en el fondo sepamos que este es un asunto de adoración. ¿A quién vamos a adorar? Si te vamos a adorar a ti o vamos a adorar a las fuerzas del mal. Permite, Señor, que nuestra adoración sea únicamente hacia ti y que sea por amor, en respuesta a la gracia maravillosa, ese sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario y a su sangre preciosa que nos redime de todo pecado. Gracias, Padre. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de este día. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el remanente de Dios en el tiempo del fin, y a lo largo de toda la semana hemos estado estudiando acerca de la iglesia, porque en esencia esto se refiere a la iglesia, y el remanente de Dios en el tiempo del fin es la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y aquí no se está refiriendo a una denominación en particular, sino que es una iglesia que tiene ciertas características. Y en la versión del Rey Jacobo en inglés lo llama el remanente. Pero vamos a ese versículo de Apocalipsis, el que es el tema para este día, es el tema para este día, que es Apocalipsis 12:17. Hemos estado leyendo a lo largo de toda la semana el capítulo 12 de Apocalipsis, porque, digamos, ese es el punto de partida que tomamos para saber dónde se inició la rebelión y hacia dónde se trasladó la rebelión y cuáles son los resultados de esa rebelión que inició en el cielo ahora. Entonces, acá 12:17, llegamos hasta al final de ese capítulo 12, que es el capítulo de transición entre la parte histórica y la parte profética o escatológica del libro de Apocalipsis. Y este versículo básicamente también es una transición y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y a estos símbolos los vimos a lo largo de la semana. El dragón es Satanás y la mujer pura y sin mancha, que al principio la encontramos vestida de blanco, es una iglesia cuyas enseñanzas están de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios y son puras, no contaminadas con falsas doctrinas. Entonces, esta es la mujer. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ok, este resto de la descendencia de ella es lo que se denomina remanente en la versión del rey Jacob. Son los que quedan después de que todos han huido, de que todos han apostatado, de que todos han renegado de su fe. Este remanente son los fieles que quedan en la iglesia del Dios viviente. Y dice, ¿y cuáles son dos características? Y las da este versículo. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, ese resumen no son las únicas características de la iglesia remanente, de la iglesia de Dios del tiempo del fin.
Voy a compartir algunas identificaciones bíblicas claras de a quién se refiere este resto o remanente de la descendencia de la mujer, que es la verdadera iglesia de Dios. Primero, esta iglesia es la minoría que se aferra a la verdad, a diferencia de la mayoría que se aferra al error y al mundo. En Mateo 7, 13 y 14 encontramos lo siguiente, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quería compartir con ustedes un par de versiones más acerca de este versículo. La primera es la versión Dios habla hoy. La que acabo de leer es la versión Reina Valera del 60, que es una de las más conocidas y tal vez la más utilizada dentro de la iglesia. Pero quiero compartir de la Dios habla hoy. Dice, entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Quiero que noten que este adjetivo de difícil no solamente lo aplica a esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, nuevamente difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran, alguna vez también. Y luego quiero compartir la versión traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Entonces, esa es una de las características de la iglesia remanente. Son los que van por ese camino angosto y por ese camino difícil. Y en Lucas 12:32 Jesús nos dice lo siguiente, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña, o sea que el remanente no es un grupo enormemente grande. Sin embargo, Juan vio en el cielo una multitud que no podía ser contada y son los salvados de todas las edades. Pero en Lucas 12, Jesús lo llama manada pequeña. Dios siempre ha tenido un grupo que ha abrazado la verdad, pero en esta lección nos estamos refiriendo a la iglesia en el tiempo del fin, esto es, después de 1798 cuando terminan los 1260 días que hemos estudiado a lo largo de la semana, que son tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esos 1260 días o 1260 años terminaron en 1798, que es cuando se inaugura el tiempo del fin. ¿Ok? Luego, la otra característica es la iglesia está comprometida con la misión, tal como Jesús le estableció en Mateo 28, 19 y 20, unos versículos muy conocidos por todo el pueblo adventista. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la promesa de Jesús, es su misión que nos ha encomendado, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ahí nuevamente vemos que nosotros somos los que proclamamos el Evangelio. Y de hecho el Evangelio es parte del mensaje del primer ángel. El primer ángel lo vemos volar, es el primer mensaje cósmico y tiene en sus manos el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En las lecciones posteriores nos vamos a concentrar en ese mensaje
y vamos a sacar muchas más enseñanzas de ese primer mensaje cósmico. Pero hoy basta decir que esa es una de las características de la iglesia remanente, que está comprometida con la misión. Tercero, la iglesia es obediente y hace la voluntad de Dios, tal como dice Eclesiastés 12, versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, eso quiere decir honra a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y obedecemos por amor, y guardamos sus mandamientos, ya que hemos sido salvos por gracia, y porque somos salvos, obedecemos. Recordemos que Jesús dijo en Juan 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no se trata solo de guardar 9, hermanos, se trata de guardar los 10 mandamientos. Y eso es lo triste de la mayoría del mundo evangélico, de todas las iglesias protestantes. Según ellos están guardando el evangelio, pero están transgrediendo el cuarto mandamiento, que está en el corazón de los mandamientos y también está relacionado con la adoración a Dios. Recuerden que al final de todo, este es un asunto de adoración. Y en el tiempo del fin se va a definir a quién vamos a adorar, si a Dios o al poder apóstate que es representado por el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Cuarto, la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 19:10 indica que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hay un versículo paralelo a este que es Apocalipsis 22:9 y dice: pero él me dijo, y aquí está hablando un ángel, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La parte paralela o equivalente es los profetas. Dios da su mensaje, su testimonio a los profetas. Dios habla a través de los profetas. Y la verdad presente en el tiempo del fin viene a través de los profetas. Y si tenemos el don de la profecía, obedeceremos lo que Dios nos dice a través de sus profetas, por medio del Espíritu Santo. Pero también nuestro testimonio personal, que puede ser más poderoso, hermanos, que cualquier estudio que compartamos con los demás, debe ser el testimonio que dio nuestro Señor Jesús, para que el mundo pueda conocer que somos sus discípulos, porque nos amamos los unos a los otros. Así es que la iglesia remanente tiene el testimonio de Jesús. Quinto, la iglesia remanente se prepara para la segunda venida de Jesús. En Mateo 25:6 leemos lo siguiente: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto era lo que estaban esperando, ese clamor era lo que estaban esperando las vírgenes, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y cuando oyeron el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle, 5 estaban listas y 5 no lo estaban. Y nosotros debemos estar listos como las 5 vírgenes prudentes, y lo hacemos predicando el mensaje para el tiempo del fin, enfatizando que Cristo viene pronto y llenándonos de su Santo Espíritu, pidiendo que su Espíritu more en nosotros. Y finalmente, hermanos, la iglesia remanente, la verdadera iglesia de Dios, es una iglesia vilipendiada y perseguida. En el Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y esta guerra es una guerra a muerte. Satanás ya no puede engañar al universo. Satanás ya no puede engañar a los seres celestiales. Ya él fue desenmascarado en el Calvario. En la cruz del Calvario, Satanás fue desenmascarado y se vio cuál era su verdadero propósito. Y en Mateo 24:9 nos dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo está diciendo Jesús. Y en 2 de Timoteo 3:12, en medio del versículo, el apóstol Pablo indica que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si es que, hermanos, la iglesia remanente, la verdadera iglesia de Dios, será perseguida en el tiempo del fin. Y me gusta cómo termina esta lección acá en la cartilla. Dice: la pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién somos leales?
¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su espíritu y que sean tan obedientes a sus mandamientos que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia. Todo se reduce a nuestra decisión personal. Es nuestra decisión, hermanos, si vamos a decidir pertenecer a la iglesia del tiempo del fin, esta iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente.